Hola a todos, aquí Reina desde Casi Familia TV, dándoles la bienvenida a un nuevo video especial. Hoy les tengo preparado algo excepcional. Top 8 recetas fáciles de agua de sábila con propiedades increíbles. ¿Están listos para descubrir cómo la sábila puede revitalizar su vida diaria? Hoy exploraremos 8 formas sorprendentes de preparar agua de sábila, perfectas para mantenernos activos y saludables durante todo el año. Para todos aquellos que han estado curiosos sobre cómo más podemos aprovechar esta maravillosa planta. La sábila o aloe vera es más que una planta común. Está cargada de vitamina A, C, E, B1, B2, B3, B6 y B12. Y minerales esenciales como calcio, magnesio, zinc y mucho más. Un tesoro natural para fortalecer nuestro sistema inmunológico, rejuvenecer la piel y combatir el estrés de la vida moderna. ¿Sabían que estas aguas de sábila son aún más efectivas cuando las llevamos con nosotros al caminar o durante el ejercicio? Así es. Mejoran la oxigenación y limpian las vías respiratorias. Y si prefieren disfrutarlas en casa, también son perfectas para esos días de quehaceres domésticos. Recuerden, cada receta es una aventura de sabor, pueden ajustarlas a su gusto. Todos los detalles y enlaces a las recetas están en la descripción del 1 al 8. Si tienen preguntas o no encuentran algo, no duden en comentar. Estoy aquí para ayudarles. Comencemos con estas delicias de sábila. Aquí tengo 2 pencas de sábila o aloe vera. Si ustedes tienen planta de sábila en su casa, pues qué bueno. Pero si ustedes no tienen como yo, pues vamos a estar comprando 2 pencas por semana para que no se les seque, porque se echan a perder si usted compra más. Yo he comprado 3 y el tercero se me empieza a echar a perder. Entonces siempre compro 2 y estas 2 me alcanza perfecto para la semana. Y otra cosa que les recomiendo es que cuando lo compren, ya media vez lo tengan en la casa, pónganlo en un lugar donde pueda estar así acostado, así parado, no, porque empieza a caer todo lo que es el gel y entonces ya no queda muy bien. Entonces hay que ponerlo así acostado, mantenerlo así acostado hasta que usted lo vaya a preparar. Lo primero que vamos a hacer, en una cazuela vamos a calentar agua. Voy a prender la estufa a fuego medio y le vamos a agregar media cucharada de sal. Aquí está, media cucharada de sal. La sal se lo agregamos para precipitar la lasciva. Mezclamos la sal. Bueno, ya que se haya integrado muy bien con el agua, vamos a dejarlo ahí que se caliente el agua solamente por unos 4 o 5 minutos. No vamos a dejar que hierva, así que vamos a estar muy pendientes. Han pasado 5 minutitos. Vamos a ver cómo va nuestra agua. Lo que vamos a hacer es introducir nuestro dedo. Si resistimos a lo caliente del agua ya está listo, pero si no, pues todavía le falta. Bueno, esto ya está listo porque ya está calientito el agua. Bueno, así que voy a apagar la estufa y reservamos esta agua mientras vamos a cortar nuestra sábila. Vamos a cortar la sábila en trozos moderados. Voy a retirar esta parte. La planta de sábila, también conocida como aloe vera, es una planta muy conocida, pero que muy pocos saben su efectividad de vida. Posee beneficios para la salud y la belleza. Tiene un contenido nutricional extenso, ya que es rica en vitamina A, C, E y B1, B2, B3, B6 y B12. Esta bendecida planta posee minerales como calcio, magnesio, zinc, cromo, selenio, sodio, hierro, potasio, cobre y magnesio. Realmente contiene muchos beneficios y es una bebida súper deliciosa. Se los recomiendo, ya que nosotros hemos estado consumiendo muchísimo esta bebida y realmente es muy buena.
Aquí tengo el agua caliente, lo retiré del fuego. Vamos a colocar la sábila, los trozos de sábila. Esta penca de sábila es grande, por eso me salieron varios trozos, pero hay sábilas que son pequeñas y salen menos. Vamos a dejarlo aquí reposando por alrededor de 12 minutos. Y por este lado tenemos los recipientes que usamos. Vamos a lavarlo muy bien, ya que aquí quedó la cíbar, o más bien lo verde amarillento que se ve. Pasados los 12 minutos vamos a retirar los trozos de sábila y con servilleta de cocina o papel absorbente vamos a limpiar muy bien los trozos de sábila. Los secamos muy bien. Miren cómo se ve de limpio la sábila. El agua que está en la cazuela lo eliminamos por mayor contenido de la cíbar. Algunos lo llaman yodo. Eso solo en determinados casos se puede consumir, pero en este caso no, lo vamos a botar. Bueno, aquí ya estamos listos para preparar nuestra agua angelical. Aquí tengo un tazón grande. Vamos a colocar agua purificada, agua limpia. Bueno, lo reservamos aquí a un ladito. Y después vamos a empezar por cortar las orillas de la sábila de esta manera. Les recomiendo que cada vez que hagan esta agua angelical, que lo preparen de una sola vez. Porque si guardan los trozos de sábila así como están en el refrigerador, tienen que cortarle las orillas para eliminar lo que se ha oxidado. Miren cómo se ve la sábila, bien limpia. Ahora con una cucharita vamos a retirar todo lo que es la pulpa. Y de una vez lo vamos dejando caer aquí en el agua. La sábila es un potente aliado para las defensas, ayuda a eliminar las células muertas, es cicatrizante, alivia quemaduras y es efectiva para el acné. Ese gel lo pueden poner directamente al rostro y les ayuda muchísimo. Potente antiinflamatorio natural, sus propiedades antioxidantes son perfectas para disminuir la inflamación. Y para la piel, sus poderes ayudan a la dermis a mantenerse fresca, cuidada e hidratada. Así que esto está buenísimo, y en lo que seguimos sacando la pulpa y el gel de la sábila, quiero mandar saludos a todos los que nos ven desde República Dominicana. Saludos a Dorky Arias. También quiero mandar saludos al señor Pedro Alemán, que nos ve desde Tultitlán, Estado de México. Muchas gracias por vernos, todo México. Saludos a todos. También quiero mandar saludos a la señora Luisita Ramírez, que nos ve desde Puebla. También quiero mandar saludos a toda Argentina, Colombia, Puerto Rico, Paraguay, Islas Canarias, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua. Así que para la próxima esperen sus saludos, les estaré saludando en el próximo video. Déjenme sus comentarios de dónde nos ven para que así yo les esté mandando saluditos desde aquí en Casi Familia TV. Así que muchas gracias por acompañarnos, por ser parte de esta comunidad, y seguimos adelante. Muchas gracias. Y también, si usted nos está viendo por primera vez, lo invito a que se suscriban, toquen la campanita para que les llegue las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video, y así pues usted no se lo pierde. Así que muchas gracias a todos. Esta planta posee muchos minerales que la mayoría de habitantes del planeta carecen, así que simplemente esto es maravilloso.
Además nos hemos dado cuenta que esta agua gelical funciona mucho mejor llevarlo como agua mientras se va a caminar o hacer ejercicio, o para llevar al trabajo mientras está activo. Eso hace que mientras respira se limpia las vías respiratorias y mejora el estado de salud gracias a la oxigenación en todo el cuerpo. En caso de que no salgas a caminar o hacer ejercicio, también es maravilloso tomarlo mientras te quedas en casa haciendo los quehaceres. En mi caso yo lo tomo por las mañanas y también lo tomo por las noches antes de irme a dormir. Esta agua lo podemos tomar en cualquier tiempo, en cualquier momento, ya que es muy bueno. Lo puedes mantener en el refrigerador y frío sabe muchísimo mejor. Así que se los recomendamos mucho esta agua gelical de aloe vera. Bueno, una vez que hayamos extraído toda la pulpa de la sábila, ahora con nuestras manos completamente limpias, obviamente cuando estamos cocinando nos lavamos bien las manos y vamos a triturar la pulpa de esta manera. Miren, esto no lo vamos a llevar a la licuadora porque a la hora de licuarlo mata todas sus propiedades, así que hay que hacerlo de esta forma. Lo trituramos suavemente con nuestras manos. Y como la sábila ya está limpia, este agua no sabe amargo, sabe delicioso. Miren cómo se ven los pedacitos de sábila, no son tan pequeños, son tamaños considerados, miren. Así que esto ya está listo. Y para conservarlo les recomiendo que lo pongan en una jarra con tapa o también en un galón de agua. Miren, es más práctico en un galón de agua. Colocamos nuestra agua gelical aquí en el galón. Esta penca de sábila nos rinde para un galón de agua, así que son aproximadamente como 4 litros. 3 litros con 79 mililitros. Bueno, lo tapamos y esto ya está listo para tomarlo así como está. Pero si gustan frío, vamos a llevarlo al refrigerador para que se enfríe y después ya lo empezamos a consumir, ya sea en la mañana o en la noche o durante todo el día, dependiendo de sus actividades. Por ejemplo, mi esposo, él lo toma cuando él va a hacer ejercicio, él hace bicicletas, se va a las bicicletas a la montaña y lleva su agua gelical y eso lo hidrata bastante. En mi caso, pues yo lo tomo en la mañana antes de desayunar y en la noche antes de irme a dormir. Pero sí sabe súper delicioso esta agua. Voy a servir el agua gelical en un cristal. Esto está fría. Bueno, vamos a empezar a preparar esta deliciosa agua gelical. Esta es una deliciosa agua de sábila, pero en esta ocasión le vamos a agregar fresas. Le vamos a estar dando sabor a esta deliciosa agua. Es una agua fresca, súper riquísima. Y para esto vamos a estar usando 2 pencas de sábila. Miren, aquí ya la tengo. Ya están completamente limpias, ya la lavé muy bien. Y vamos a estar usando una cucharada de sal. Yo estoy usando sal Himalaya. Esta sal rosita es una sal muy buena, pero si ustedes no la tienen pueden utilizar la sal que comúnmente usan. Aquí tengo 3 libras de fresas y para endulzar esta agua fresca vamos a estar usando stevia o vamos a usar miel, ya sea miel de maple, miel de abeja o cualquier otro tipo de miel, ya que esta agua que vamos a preparar es súper saludable. Aquí ya tengo una olla con agua. Aquí tengo 4 litros de agua. Vamos a prender nuestra estufa a fuego medio. La cantidad de agua aquí no importa, pero como vamos a estar usando 2 pencas de sábila, vamos a estar usando más agua para poder limpiar la sábila. Así que vamos a agregarle ahora una cucharada de sal. Vamos a mezclarlo. La sal que le pusimos nos ayuda a precipitar la lascivia o para eliminar más rápido la lascivia, conocido como yodo. Así que vamos a esperar
a que el agua se caliente y vamos a estar pendiente para que el agua no hierva, así que aquí vamos a cuidarlo. Calentamos el agua aproximadamente unos 5 minutos. Después del tiempo determinado, checamos la temperatura adecuada. Probablemente te lleve un poquito más de 5 minutos, pero vas checando hasta donde tú vayas resistiendo lo caliente. Una vez que ya está listo, pues apagamos la estufa. Para mí esto ya está listo, miren. Voy a apagar la estufa y lo voy a retirar. Ahora vamos a cortar la sábila. Vamos a retirar esta parte. Miren, aquí ustedes pueden ver que la sábila está como un poquito oxidada o un poquito café. Pues vamos a limpiarlo. Por eso hemos preparado el agua con sal y vamos ahora a cortarlo en trozos de este tamaño. Miren cómo se ve la sábila ahorita. Voy a ir colocando estos en el agua. Aquí lo tenemos ya en el agua con sal. Vamos a dejarlo que repose por unos 12 minutos. Después de 12 minutos lo vamos a limpiar muy bien y van a ver que la sábila va a quedar súper limpia. Limpiamos muy bien el área donde cortamos la sábila, ya que ha soltado la lascivia. Así que vamos a limpiarlo bien para ahora preparar las fresitas. Vamos a colocar las fresas en un bol grande, ya que la vamos a lavar muy bien y lo vamos a desinfectar. Miren, vamos a estar usando 3 libras de fresitas. Miren cómo se ven, estas están súper deliciosas. Miren, aquí ya tengo las fresas completamente lavadas y las he dejado aquí en agua limpia. Vamos a agregarle un chorrito de vinagre blanco. Esto nos ayuda a desinfectar las frutas y verduras. Vamos a dejarlo que repose de 5 a 10 minutos. Pasados los 12 minutos que dejamos reposando la sábila aquí en el agua con la sal, vamos ahora a limpiarlo. Miren. Vamos a limpiarlo con papel absorbente o papel de cocina, servilleta. Miren, vamos a secarlo muy bien y lo vamos a limpiar muy bien. Esta es una manera súper sencilla de limpiar la sábila. Miren cómo ya se ve ahora. Se ve súper limpia. Ya no se ve así como amarillento o cafecito o algo así. Está limpiecita. Bueno, así vamos a hacer con todos los trozos de sábila. Lo vamos a limpiar. Bueno, hemos terminado de limpiar ya la sábila. Este es el último trozo que estoy limpiando. Esta agua la vamos a eliminar porque contiene un alto contenido de yodo. Esta no la vamos a usar, así que vamos a botarla. Bueno, ahora en un contenedor grande o en un bol vamos a agregar un poco de agua. Esta agua que estamos usando es agua completamente limpia. Bueno, voy a reservarlo por este ladito. Y ahora vamos a extraer la pulpa de la sábila. Vamos a retirarle las orillas y después lo vamos a cortar de esta manera. Y con una cucharita vamos a sacar la pulpa. Miren, de esta manera. Miren cómo se ve. Esto lo vamos a ir colocando donde tenemos el agua que está en ese contenedor. Miren, este gel ya está completamente limpio, por eso hicimos el proceso de calentar el agua y agregarle la sal. Bueno, aquí tenemos el contenedor con agua. Vamos a rasparle un poquito esto. Esto es súper sencillo, es muy fácil y la verdad que queda súper deliciosa esta agua. Yo sé que muchos de ustedes ya la han probado. Y así miren, vamos a hacer con todos los trozos de sábila. Y para ver las propiedades de esta deliciosa agua de sábila, agua angelical,
Les voy a dejar el enlace del video abajo de este video en la cajita de información para que pasen a verlo. Hemos recibido mucho testimonio de cómo les ha ayudado. La verdad es que esto está súper bueno, se los recomiendo. Pero no se trata de tomarlo en un periodo corto, sino que hay que estar consumiendo constantemente para ver la diferencia. Así que mi gente, a probar esta agua que les voy a estar compartiendo el día de hoy. Hoy le vamos a estar poniendo otro toque, ya que vamos a estar haciendo una agua fresca con sabor, pero igual es muy saludable. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video, y de esa manera no te vas a perder de ninguna de nuestras recetas que compartimos aquí en Casa y Familia TV. Una vez que hayamos terminado de extraer toda la pulpa de la sábila, pues aquí lo tenemos en este recipiente. Vamos a triturarlo con nuestras manos completamente limpia. Pero si ustedes lo quieren para vender, ya que esta agua fresca lo pueden vender así bien fría con hielito, vamos a usar esta herramienta para triturarlo, pero si no, con nuestras manos. Finalmente, cada vez que cocinamos tenemos las manos, o debemos tener las manos limpias, ya que esto no lo podemos licuar. Al licuarlo se pierden las propiedades de la sábila, así que mejor vamos a usar nuestras manos. Vamos a ir triturando poco a poco la sábila. Miren, de esta manera. Si ustedes alcanzan a ver que se ven trocitos rositas, es por el tipo de sal que usamos, ya que usé sal Himalaya. Pero la sal no tiene nada que ver, no altera los beneficios ni las propiedades de esta deliciosa agua fresca. Pero si ustedes quieren que quede bien cristalina, pueden utilizar la sal blanca. La sal solamente nos ayuda a limpiar la sábila del yodo o la lascivia, no altera en nada. Bueno, una vez que ya esté listo, que ya tengamos los trocitos bien pequeñitos, vamos a reservarlo. Ahora vamos a preparar las fresas. Vamos a cortar las fresas en tamaños moderados, ya que vamos a licuarlo. No todos, algunos lo vamos a cortar en rodajitas. Así que vamos a buscar las más bonitas para cortarlas en rodajitas. Y mientras corto aquí las fresas, les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información. Así que mi gente bella y hermosa que nos ven a través de cada video, chequen la cajita para que ustedes vean la lista completa de los ingredientes que vamos a usar para esta deliciosa agua súper saludable. Este agua que estamos preparando el día de hoy no es cualquier agua. Incluso lo pueden vender agua fresca saludable. Y si ustedes gustan ver los beneficios y las propiedades de este agua angelical, agua de sábila, pues ya saben, el video ya está aquí en nuestro canal. Pasen a verlo si ustedes no lo han visto. Se los recomiendo para que lo vean. Ahora vamos a cortar estas en rodajitas, así miren. Esto va a ser para decorar nuestra agua y van a ver qué deliciosa se va a ver, y también va a saber súper deliciosa, ya que es una agua fresca para disfrutar en este verano. Y pensando en todas esas personas que no pueden consumir mucho azúcar, pues estamos preparando estas aguas frescas súper deliciosas y súper saludables, muy buenas para la salud. Aquí puedes utilizar 2 libras para licuarlo y 1 libra para cortarlo así en rodajitas, para que seamos exactos en las cantidades que vamos a usar. Yo aquí nada más lo estoy tanteando, pero eso pueden hacer ustedes. Ahora vamos a licuar las fresas. Vamos a colocarlo aquí en el vaso de la licuadora. Le agregamos un poco de agua. Y lo llevamos a licuar y ahorita regresamos. Bueno, aquí en este recipiente donde tenemos nuestra sábila, vamos a agregar
las fresas que hemos licuado. Voy a agregarle otro poco de agua al vaso de la licuadora para aprovechar todo. Vamos a mezclarlo. Y para endulzarlo yo voy a estar usando esta miel de maple, pero pueden utilizar cualquier miel, o pueden utilizar el azúcar stevia. Vamos a estar midiendo esta miel. Bueno, ahí tenemos una taza. Le agregamos nuestra miel para endulzar esta deliciosa agua. Vamos a mezclarlo. Aquí ustedes pueden utilizar la cantidad que gusten. Para empezar, aquí yo ya le puse una taza. Vamos a mezclarlo muy bien, y si le hace falta le vamos a poner un poquito más. Voy a agregarle un poco más de agua. Vamos a completar aquí 6 cuartos, que es 1,5 galones. 1,5 galones de agua. Es casi 6 litros. Vamos a agregarle otra media taza de miel, pero como les digo, esto es al gusto. Van ustedes probando. Nuevamente lo mezclamos. Ahora sí, quedó buenísimo. Está delicioso. Esto ya está listo. Bueno, mi gente, ahora viene lo mejor. Vamos a estar colocando hielo en un bol grande o en un vitrolero. Vamos ahora a colocar las fresas que hemos cortado en rodajitas. Miren qué delicia. Enseguida agregamos nuestra agua. Y miren nada más cómo se ve esto. Esto sí es verdaderamente una delicia, miren. Miren, ¿qué tal les parece? Déjenme sus comentarios qué tal les parece esta deliciosa agua súper saludable. Y miren, con mucho hielito para refrescarnos en esta temporada de mucho calor. Aquí ustedes ya le pueden poner la cantidad de hielo que quieran, para que quede súper fría, súper fresca y bien antojable. Este bol o vitrolero que estoy usando tiene una capacidad de 3 galones. Quedó buenísimo. Aquí tenemos unos vasos con tapa. Si lo quieres para negocio, pues te recomiendo que uses unos vasitos con tapa. O también si lo quieres para una fiesta y ya lo quieres tener todo ya listo, para que así ya nada más van y toman su vaso de agua súper fresca y súper saludable. Bueno, así que vamos ahora a colocar nuestra agua en los vasitos. Yo estoy usando vasos de 16 onzas, pero puede ser un poquito más grande si gustan. Bueno, aquí ya tenemos nuestros vasitos con hielo y con unas fresitas. Vamos a servir ahora nuestra agua fresca. Miren nada más qué ricura. Bueno, vamos a colocarle la tapita. Vamos a ponerle el popote. Y miren, ahí está. Bueno, mi gente, vamos a deleitarnos de esta deliciosa agua fresca y súper saludable de sábila con fresas. Y aquí con mucho hielito, pues la verdad que sí está riquísimo. Quedó súper delicioso. ¿Para qué les cuento? Mejor pongan manos a la obra y a prepararlo para que disfruten de esta delicia y sin preocuparse de que les va a hacer daño o algo así.
sino al contrario, porque es un agua fresca y saludable, muy saludable, muy buena para el organismo, así que se los recomiendo. Espero y lo traten y déjenme sus comentarios qué tal les pareció esta super bebida que hemos preparado el día de hoy para cada uno de ustedes. Hoy nuevamente vamos a estar preparando una deliciosa agua angelical de sábila con arándanos. Bueno, vamos a ver los ingredientes que vamos a estar usando para esta deliciosa agua fresca, súper saludable. Vamos a estar usando 2 pencas de sábila, miren. La sábila pues también es conocida como aloe vera, así que vamos a estar usando 2 pencas. Aquí ya lo tengo completamente limpias, ya las lavé muy bien. Estaremos usando 4 libras de arándanos o blueberries, miren. Esta fruta es súper riquísima y muy buena para nuestra salud. Y para descartar o quitar la mayor parte del acíbar, vamos a estar usando sal de mar. Yo aquí tengo sal de grano o sal de mar. También pueden utilizar sal Himalaya, sal rosita, o si no tienen ninguna de esas dos, pueden utilizar la sal regular que comúnmente usan para cocinar. Vamos a estar usando una cucharada. Y para endulzar esta deliciosa agua fresca, vamos a estar usando miel, ya sea miel de maple, miel de abeja, miel de agave o cualquier otra miel que ustedes puedan conseguir, o la que más les guste lo pueden usar para endulzar esta deliciosa agua. O también pueden utilizar azúcar stevia. Bueno, así que después les voy a dar las cantidades que vamos a estar usando para endulzar esta riquísima agua. Aquí ya tengo una olla con agua. La cantidad no importa, pero para que tengan una idea voy a estar usando 4 litros de agua. Agregamos una cucharada de sal. Vamos a prender nuestra estufa a fuego medio. Mezclamos la sal hasta que se incorpore muy bien con el agua. Vamos a calentar el agua aproximadamente unos 5 minutos. Quizás nos lleve 6, 7 u 8 minutos, pero vamos a estar aquí checando para que no se nos caliente demasiado, ya que es muy importante que el agua no esté demasiado caliente, así que hay que estar pendiente. Así que hay que tomar el tiempo y también hay que ir checando el agua. Después de los 5 minutos vamos checando, sumergimos nuestro dedo. Si todavía sentimos que no está muy caliente, pues esperamos un poquito más. Aquí le falta un poquito, así que vamos a esperar. Han pasado ya 10 minutos, como que el agua estaba muy fría que no se quiere calentar, pero esto ya está listo. Sumerge tu dedo en el agua y si tú resistes a lo caliente, es así como lo queremos. No debe de estar muy caliente, tampoco debe de estar muy fría. Pero si tú resistes o consientes lo caliente, bueno, así es como debe de estar. Y vamos ahora a apagar la estufa y lo retiramos. Ahora vamos a cortar la sábila en trozos. Vamos a retirar esta parte y vamos a cortarlo en trocitos, miren, así. Miren cómo está la sábila. Miren, ahí tenemos el agua. Vamos a limpiar la sábila colocándolo aquí en el agua con sal. De esta manera vamos a retirar la mayor parte del acíbar, lo amarillento que suelta la sábila. Ahí ya lo tenemos todo aquí en el agua con sal. Vamos a dejarlo reposando por unos 12 minutos para que se limpie muy bien la sábila. Y aquí en la tabla donde hemos cortado la sábila lo vamos a limpiar muy bien o lo lavamos para retirar la acíbar que soltó la sábila. Mientras esperamos que la sábila se limpie, vamos ahora a lavar los arándanos. Vamos a limpiarlo. Ya lavé muy bien los arándanos y le retiré los que estaban abolladitos. Bueno, ahora le puse agua limpia. Vamos a agregarle un chorrito de vinagre blanco para desinfectarlo, ya que es muy importante desinfectar nuestras frutas y verduras, y la manera más fácil de hacerlo es con un chorrito de vinagre blanco. Vamos a dejarlo que repose por unos 5 minutos. Así que vamos a esperar 5 minutos y después lo vamos a escurrir y a lavarlo muy bien. Después de 12 minutos vamos a limpiar la sábila con servilleta de cocina, papel absorbente o lo que tengan en casita. Lo vamos a estar limpiando. Miren cómo se ve ahora la sábila súper limpia. Todo lo amarillento ya se quedó aquí en el agua. Incluso el agua se ve amarillenta. No sé si lo alcanzan a ver, pero así está. Bueno, vamos a limpiarlo. Miren cómo se ve la sábila. Lo vamos a ir reservando y seguimos limpiando el resto de la sábila.
Esta agua fresca que vamos a estar preparando el día de hoy no es cualquier agua, sino que es una agua fresca súper saludable, muy buena para consumirlo diariamente, ya que ahorita está haciendo mucho calor. La verdad que cae muy bien las aguas frescas. Pero esta agua que estamos haciendo el día de hoy pues es una agua súper natural, recomendado para todas aquellas personas que no pueden consumir muchos azúcares. Así que vamos a endulzarlo de una forma natural. Si logran alcanzar a ver cómo el agua está amarilla, eso es la acíbar. Bueno, esto no nos sirve, así que lo vamos a botar. Vamos a eliminar todo esto. En un contenedor grande o en un bol vamos a colocar un poco de agua. Esta es agua limpia. Y ahora vamos a retirar la pulpa de la sábila. Vamos a quitarle las orillitas. Y de esta manera vamos a cortarlo. Miren cómo se ve. Se ve cristalina. Cuando usamos sal blanca así nos queda, pero si usamos sal rosita queda un poquito rosita. Pero igual estamos usando la sal que son buenas para usarlo en la cocina. Así que vamos ahora a retirar esta pulpa. Pero antes voy a seguir cortando la sábila y después vamos a retirarlo. Ahora vamos a retirar la pulpa de la sábila. Lo vamos a ir colocando en este recipiente donde tenemos el agua limpia. Vamos a ayudarnos con una cuchara para retirarlo. Miren cómo se ve la sábila. Bien cristalina, quedó bien limpia. Y les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información. Así que por favor mi gente, chequen la cajita para que ustedes tomen nota de la lista que vamos a usar para esta receta. Le raspamos para extraer lo más que se pueda la pulpa de la sábila. Miren. Ya hemos retirado toda la pulpa de la sábila y ya lo tenemos aquí en este contenedor. Miren, vamos a estar usando esta herramienta para triturar la sábila, ya que es bien importante triturarlo con las manos o con algo así. Esto pues se usa para desbaratar la carne molida, pero yo lo tengo especialmente para triturar la sábila. Así que vamos a triturarlo. No necesitamos licuarlo esto. Es bien importante no licuarlo, ya que si lo licuamos se pierden las propiedades de la sábila. Así que vamos a triturarlo. Pero también lo puedes hacer con tus manos completamente limpias. Pero bueno, te recomiendo que consigas una herramienta como este si lo quieres para vender esta agua fresca, ya que lo puedes vender. Emprende tu negocio desde casa, desde tu hogar, vendiendo aguas frescas. Y qué mejor que vender esta agua fresca súper saludable, muy natural, que no tiene nada de azúcar que nos pueda dañar, sino vamos a endulzarlo con miel, ya que la miel es muy buena. Una vez que ya esté listo, que ya esté bien triturado, la sábila lo reservamos. Y ahora vamos a pasar a preparar los arándanos. Colocamos los arándanos en el vaso de la licuadora. Vamos a reservar un poco para colocarlo en el agua así directamente la fruta. Esto sí lo vamos a licuar. Y vamos a licuar una parte nada más. Para ser exactos, licuamos lo que son unas 2,5 libras o 3 libras. Y el resto pues lo vamos a usar así directamente en el agua. Vamos a colocarle agua. Y ahora vamos a licuarlo muy bien y ahorita regresamos. Bueno, aquí tenemos la sábila triturada. Vamos a agregar lo que hemos licuado. Miren cómo se ve este color súper hermoso. Miren qué bonito se ve. Vamos a ponerle un poco de agua al vaso de la licuadora para aprovechar todo lo que hemos licuado. Miren. Vamos a mezclarlo. Y miren cómo se ve esta delicia. Miren, aquí tenemos el azúcar stevia. Ahora lo voy a endulzar con azúcar. El de fresa lo endulcé con miel, así que pasen a verlo. Bueno, ahí ya tenemos una taza de azúcar. Vamos a empezar endulzándolo con una taza. Si nos hace falta le vamos a agregar un poco más. No queremos pasarnos porque no queremos que quede súper dulce. Agregamos el azúcar.
y lo mezclamos. Ya que hayamos mezclado muy bien el azúcar, vamos a probarlo y si le hace falta pues le vamos a agregar un poquito más. Creo que si le hace falta un poquito más, ya que le vamos a estar poniendo un poco más de agua y también le vamos a poner hielo. Bueno, le agregamos el azúcar, ya es solo media tacita, pero si usted cree que es mucho azúcar, usted le puede poner menos. Esto ya sería al gusto. Ustedes lo pueden endulzar a su manera. Esto nada más es una idea, así que vamos a mezclarlo muy bien. Aquí tenemos ya un bol grande, pueden usar también un vitrolero. Vamos a colocar el hielo. Ahora vamos a agregar los arándanos, miren. Y luego agregamos nuestra mezcla que hemos preparado, miren. Qué delicia. Vamos a agregarle un poco más de agua. Por todo utilicé 1,5 galones de agua. Así que vamos ahora a mezclarlo. Y miren cómo se ve esta ricura. Bien fresco, con mucho hielo, miren. De dulce quedó perfecto. Muy bien. Y si quieres preparar esta deliciosa agua para negocio, te recomiendo que uses vasitos con tapa. Yo aquí voy a estar usando estos vasitos de 16 onzas, pero también pueden ser más grandes. Esto traen sus tapitas. Miren así. Aquí ya tenemos listos nuestros vasos con hielo y con arándanos. Vamos a servir esta deliciosa agua. Miren qué rica se ven. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video con una receta súper sencilla y súper fácil como esta agua refrescante que estamos preparando el día de hoy. Vamos a colocarle la tapita y le vamos a poner su popote. Lo mejor de esta preparación que ha llegado el momento de disfrutar esta deliciosa agua fresca y súper saludable. Vamos a probarlo. Qué deliciosa quedó esta agua fresca. Esta agua fresca no solo es refrescante para calmar la sed, sino que también es buenísimo. Los beneficios y las propiedades de la sábila lo pueden ver en otro video que ya está en el canal. Abajo de este video en la cajita de información les dejo el enlace. Hemos recibido muchos testimonios de todas las personas que lo han tomado y han visto buenos resultados. Ahora lo hemos combinado con los arándanos y los arándanos son ricos en vitaminas y minerales que aportan propiedades antioxidantes y calmantes. Entre ellos se encuentran la vitamina C y las antocianinas, capaces de combatir la acción de los radicales libres sobre las células de nuestra piel. Además, reduce el colesterol, regula la presión, contiene compuestos antiinflamatorios que aportan beneficios para el hígado y las células hepáticas. Y la lista sigue, pero mejor prepara este agua y refréscate. Para empezar, les voy a enseñar los ingredientes que vamos a usar para esta deliciosa agua de sábila con durazno. Vamos a estar necesitando 2 pencas de sábila. Aquí lo tengo ya completamente limpias. Ya las lavé muy bien y vamos a usar una cucharada de sal de grano, sal de mar. También puede ser sal Himalaya o la que usan siempre para cocinar. Y también vamos a estar usando durazno. Aquí tengo 4 libras de durazno. Y para endulzar nuestra agua vamos a estar usando miel de maple, también puede ser miel de abeja o miel de agave.
o cualquier otra miel que ustedes consigan pueden utilizar para endulzar esta deliciosa agua. También podemos usar azúcar stevia. Lo primero que vamos a hacer es limpiar la sábila, y para eso vamos a estar necesitando una olla o una cazuela con agua. Miren, aquí ya tengo agua suficiente. Aquí ya prendí la estufa a fuego medio alto. Vamos a agregar una cucharada de sal. La sal nos ayuda a precipitar la acíbar de la sábila, así que vamos a esperar a que el agua se caliente, no que hierva. Vamos a estar checando. Más o menos nos lleva entre 5 a 8 minutos, dependiendo de qué tan frío esté el agua, así que vamos a esperar. Sumerge tu dedo en el agua. Si tú resistes a lo caliente es que ya está listo, pero si todavía sientes que está frío, espera un poquito más. Bueno, han pasado ya 7 minutos y esta agüita ya está listo. Ahora vamos a cortar la sábila. Vamos a retirar este pedazo. Miren cómo se ve la sábila, con un color cafecito o amarillento. Vamos a cortarlo en trozos. Estas sábilas que compré están grandecitas. Si ustedes consiguen muy pequeñas, van a utilizar 3 pencas de sábila. Ese gel amarillento que suelta es la acíbar, así que vamos a retirarlo. Limpiamos muy bien nuestra sábila para que quede súper deliciosa esta agua fresca y saludable que vamos a preparar el día de hoy. La lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información, así que pasen y chequen la cajita para que ustedes vean la lista completa de los ingredientes. Colocaremos la sábila aquí en el agua. Esto nos va a tomar unos 12 minutos, no es mucho tiempo, así que vamos a esperar. Vamos a limpiar nuestra tabla y el cuchillo, porque como pueden ver ahí nos quedó ese líquido amarillento. Eso es la acíbar, así que vamos a lavarlo o lo limpiamos muy bien. Ya hemos lavado muy bien nuestra tabla de picar. Ahora vamos a lavar los duraznos. Aquí tenemos 4 libras de duraznos. Miren, hemos lavado ya muy bien nuestros duraznos. Se ve delicioso. En estas 4 libras que tenemos aquí son 18 duraznos. Así que vamos a cortarlo de esta manera. Los trozos así los voy a cortar en medias lunas para decorar nuestra agua al final. Miren, vamos escogiendo las más grandecitas. Y estas las vamos a ir reservando para decorar nuestra agua al final. Vamos a tratar de quitar la mayor pulpa del durazno. Lo cortamos bien pegadito de la semillita. Y lo vamos a cortar así en trozos pequeños, porque esto lo vamos a licuar. Ya cuando vean que sí ya tiene suficiente, entonces ahí lo dejan. Y el resto de durazno pues lo vamos a ir cortando de esta manera para licuarlo. Aquí tenemos lo que hemos cortado para licuarlo, miren. Y aquí tenemos lo que hemos cortado en medias lunas para decorar nuestra agua al final, para que se vea deliciosa y apetecible. Después de 12 minutos que mantuvimos aquí reposando la sábila en el agua con sal, pues vamos a limpiarlo. Vamos a estar usando servilleta de cocina o papel absorbente para limpiarlo y secarlo muy bien. Miren, de esta manera. Pueden ver cómo se ve la sábila bien cristalina, bien limpia. Miren, es bien importante limpiarlo, ya que pues aquí en esta agua ha quedado la mayor parte del acíbar, así que vamos a limpiarlo muy bien. Y como pueden ver, el agua está amarillenta o cafés, eso es la acíbar de la sábila. Hemos limpiado muy bien, así que esta agua lo vamos a retirar o lo vamos a botar. Esto no nos sirve para nada. En un bol o en un contenedor vamos a colocar un poco de agua. Esta es agua limpia, así que vamos a reservarlo y vamos a empezar a retirar la pulpa de la sábila. Cortamos las orillitas y luego las cortamos así. Miren,
Miren nada más qué limpia quedó nuestra sábila, bien cristalina. Como pudieron ver, es muy sencillo y muy fácil de limpiar la sábila. Después que la limpies, ya puedes hacer tu agua angelical. Les recomiendo que lo preparen, mi gente, ya que a los niños les encanta. Bueno, a mis hijos les encantó estas aguas que estoy preparando. No han sentido el sabor de la sábila y la verdad que es muy bueno para la salud, así que se los recomiendo. Traten de preparar estas deliciosas aguas y manténgalo en el refrigerador para que esté súper fría. Bueno, vamos a empezar ahora a retirar la pulpa. Con una cuchara lo retiramos. Como pueden ver, el gel que suelta ya no está amarillento, ya está limpia. Miren, se ve riquísimo. Vamos a ir colocándolo en el agua limpia que tenemos en el bol. Miren, así seguimos y de una vez lo vamos a ir colocando aquí en el agua. Bueno, una vez que hayamos retirado toda la pulpa de la sábila, ahora vamos a triturarlo. Vamos a usar una herramienta de estas, miren. Esto es para desbaratar la carne molida, pero yo lo uso para triturar la sábila. Lo tengo especialmente para triturar la sábila de esta manera, miren. Ya que si ustedes lo quieren para negocio, esta agua fresca lo pueden vender. Pueden vender agua fresca saludable, porque esto es 100% saludable. Muy bueno. Así que vamos a triturarlo de esta manera. No les recomiendo que lo licúen porque matamos todas las propiedades de la sábila. Así que es bien importante triturarlo de esta manera, o también lo podemos hacer con nuestras manos completamente limpias. Cuando hayamos terminado de triturar la sábila, vamos a colocarlo en un contenedor grande donde vamos a estar preparando nuestra agua. Y ahora vamos a licuar el durazno. Vamos a colocarlo aquí en el vaso de la licuadora. Bueno, creo que lo vamos a hacer en dos partes. Y vamos a ponerle un poco de agua. Ahí está. Vamos ahora a licuarlo muy bien y ahorita regresamos. Bueno, aquí va lo que hemos licuado. Y vamos ahora a licuar el resto de durazno. Aquí va el otro poco de durazno que licuamos. Vamos a agregarle un poco más de agua. Para endulzar esta deliciosa agua voy a usar miel de maple. Vamos a estar usando 1,5 tazas. Aquí vamos a medirlo, pero esto es al gusto. Ustedes van calculando. Le agregamos la miel. Aquí va la otra media taza y vamos a mezclarlo muy bien. También lo pueden endulzar con azúcar stevia. Si ustedes quieren ver otra preparación con azúcar stevia, pues aquí abajo de este video les voy a dejar el enlace para que ustedes pasen a ver el agua fresca de sábila con arándanos. Miren, voy a probarlo. Esto quedó delicioso. Se puede sentir el sabor del durazno, muy rico. Bueno, ahora solo nos falta colocar el hielo en un bol grande o en un vitrolero. Vamos ahora a colocar el durazno. Y por último colocamos nuestra agua. Aquí le pueden agregar más agua o le pueden agregar más hielo, como gusten. Voy a agregarle un poco más de agua. Y miren, ahí ya tenemos listo nuestra agua. Una agua fresca y súper saludable. Miren nada más qué delicia. Este bol que estoy utilizando tiene una capacidad de 3 galones. Y miren cuánto nos ha rendido. Miren nada más esta ricura.
Está súper deliciosa y muy refrescante. Miren, ahora que está haciendo mucho calor, esto nos cae perfectamente muy bien. Y con mucho hielito, pues la verdad que nos va a quitar la sed. Aquí por todo utilicé casi 6 cuartos de agua. Un poquito más de un galón, casi 1,5 galones. Y esto es todo lo que nos ha rendido. Lo de 3 galones. Para servir esta deliciosa agua vamos a estar usando vasitos que traen tapa. Yo estoy utilizando vasos de 16 onzas, pero también pueden utilizar vasos más grandes. Bueno, así que ahora vamos a servirlo. Aquí ya tenemos listos nuestros vasitos con hielo y también ya le puse unos pedacitos de durazno. Vamos a servir nuestra agua. Le vamos a estar poniendo más hielo para que quede súper fría. Miren qué delicia, se ve bien deliciosa y muy refrescante. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video y de esa manera no te vas a perder. Y de esa manera no te vas a perder de ninguna de nuestras recetas que compartimos aquí en Casi Familia TV. Vamos a ponerle la tapita. Le ponemos su popote y estos ya están listos para venderlo o también para una fiesta. Si ustedes están pensando en una fiesta y quieren dar una deliciosa agua fresca y saludable, pues les recomiendo esta. Miren, así ya nada más se sirve. Después de esperar un buen tiempo durante la preparación de esta deliciosa agua, ha llegado el momento de disfrutarlo. Vamos a ver qué tal nos quedó esta agua súper deliciosa. Yo sé que está deliciosa porque ya lo he probado, pero para que ustedes vean, vamos a probarlo. Quedó buenísimo. Pero si ustedes gustan, pueden destapar el vasito para poder disfrutar de los trocitos de sábila. Esto quedó riquísimo. No hay mejor agua fresca que esta que hemos preparado el día de hoy, ya que es súper saludable y la verdad te refresca muy bien. Bueno, mientras me quedo aquí disfrutando de esta ricura, los invito a que corran por los ingredientes para que ustedes lo preparen y lo puedan disfrutar con la familia, o también lo pueden hacer para negocio. Si ustedes se dedican a vender agua fresca, les recomiendo que vendan agua saludable para todas aquellas personas que no pueden consumir azúcares. Bueno, esto es una de las mejores que yo les puedo recomendar. Bueno, vamos a empezar por ver los ingredientes que vamos a usar para esta receta. Estaré usando 3 pencas de sábila ya que están pequeñas, pero si ustedes consiguen sábila grande, van a estar usando 2 pencas. Yo aquí tengo 3 pencas completamente limpias, ya las lavé muy bien, y vamos a usar una cucharada de sal de grano, sal de mar. Y en esta ocasión vamos a estar preparando esta deliciosa agua angelical de sábila con moras negras. Vamos a estar usando 6 paquetitos de moras. Cada paquetito contiene 6 onzas, 170 gramos. Así que chequen la cajita de información, ahí les voy a estar dejando la lista de los ingredientes que vamos a usar para esta receta. Y para endulzar esta deliciosa bebida vamos a estar usando miel. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de miel. Yo aquí voy a usar en esta ocasión miel agave, o también pueden utilizar azúcar stevia. En una olla o en una cazuela vamos a poner agua. Yo aquí tengo aproximadamente 4 litros de agua. Le vamos a agregar una cucharada de sal. Vamos a prender nuestra estufa a fuego medio alto. A partir de aquí vamos a esperar entre 5 a 10 minutos para que el agua se caliente. Pero después de los 5 minutos vamos a estar checando para que no se caliente demasiado el agua. ¿Cómo saber si el agua ya está listo? Después de los 5 minutos sumergimos nuestro dedo en el agua, y si resistimos a lo caliente, eso quiere decir que ya está listo. Pero si aún está tibio, pues lo dejamos un poquito más de tiempo. Eso usted ya lo va viendo.
Para mí esto ya está en el punto que lo necesito, así que voy a apagar la estufa, lo retiro y lo reservo por un momento. Y mientras tanto vamos a cortar la sábila en trozos. Retiramos esta parte y cortamos en trozos moderados la sábila. Y ahora pues vamos a lavar la tabla y el cuchillo, o lo limpiamos con una servilleta limpia para retirar todo el acíbar que ha soltado la sábila. Aquí tengo el agua que hemos preparado con sal. Vamos a colocar los trozos de sábila. Vamos a limpiarlo muy bien. Le vamos a retirar la mayor parte del acíbar. Eso no nos ayuda para nada pues en este proceso. Así que vamos a dejarlo que repose por unos 12 minutos. Mientras reposa la sábila, vamos ahora a lavar las moras. Vamos a colocarlo en un contenedor grande o en un recipiente o un bol y las vamos a lavar. Vamos a retirar los que están abolladitos. Ya que hayamos lavado muy bien las moras, vamos a dejarlo que repose en agua limpia y le vamos a agregar un chorrito de vinagre blanco para desinfectarlo muy bien. Vamos a mezclarlo y dejamos que repose entre 5 a 10 minutos. Han pasado 12 minutos y ahora vamos a limpiar la sábila. Estaremos usando servilleta de cocina o papel absorbente para limpiar muy bien los trozos de sábila. Miren, lo vamos a hacer de esta manera. Y si quieren conocer los beneficios y las propiedades de esta deliciosa agua angelical de sábila, abajo de este video en la cajita de información les voy a dejar el enlace para que ustedes pasen a verlo. Ya tenemos el video aquí en nuestro canal. Esta agua amarillenta lo vamos a botar, lo vamos a retirar. Esta no nos sirve. Y ahora vamos a colocar un poco de agua en un contenedor grande. Es agua completamente limpia. Enseguida vamos a retirar la pulpa de la sábila. Vamos a empezar por cortar las orillas y después la cortamos así. Y miren nada más cómo se ve esta deliciosa sábila, bien cristalina, muy limpia. Y con una cuchara nos vamos a ayudar para retirar la pulpa. Miren nada más cómo se ve esta delicia. Miren, es más, lo podemos comer así como está. Pero bueno, vamos a colocarlo en el contenedor donde tenemos el agua limpia. Y vamos a raspar lo más que se pueda para extraer toda la pulpa de la sábila. La preparación de esta agua angelical es muy sencilla, muy fácil y muy rápido. Así que si ustedes le quieren poner cualquier otra fruta lo pueden hacer. Ya tenemos toda la pulpa de la sábila en este contenedor. Ahora vamos a triturarlo. Voy a estar utilizando este triturador para carne molida, pero yo lo uso especialmente para triturar la sábila. Es necesario triturarlo de esta forma, ya que si lo llevamos a licuar se pierden las propiedades, así que no les recomiendo que lo licúen. Así que hay que triturar la sábila con una herramienta así, o también lo pueden hacer con las manos completamente limpias. Vamos a triturarlo muy bien, que queden los trocitos pequeñitos para que podamos sentir esos trocitos de sábila a la hora que estamos bebiendo esta agua súper refrescante. En el vaso de la licuadora estaré colocando las moras. Vamos a licuarlo muy bien. Vamos a ponerle un poco de agua. Lo llevamos a licuar y ahorita regresamos. Bueno, aquí donde tenemos la sábila triturada, vamos a agregar lo que hemos licuado. Miren. Aquí ustedes lo pueden colar si gustan, o también lo pueden agregar así como está. Vamos a ponerle un poco de agua al vaso de la licuadora para que aprovechemos todo lo que hemos licuado. Le estaré agregando un poco más de agua
Aquí por todo vamos a usar 6 cuartos de agua, aproximadamente 6 litros. Vamos a mezclarlo. Bueno, vamos a medir la miel que vamos a usar. Yo estoy usando miel orgánica de agave, esto es light. Para empezar voy a usar una taza de miel. Y si le hace falta, pues le vamos a agregar más. Esto ya es al gusto, ustedes van viendo qué tan dulce les gusta. Le agregamos la miel. Y lo mezclamos. Bueno, ya que lo hayamos mezclado muy bien, vamos a probarlo. Le estaré agregando más porque le falta. Le agregamos media taza más de miel, miren, ahí está. Aquí va la otra media taza de miel. Siento que necesita un poco más de dulce, ya que las moras están un poquito ácidas. Y por esa razón pues hay que endulzarlo un poquito más. Así que por todo vamos a estar usando 2 tazas de miel de agave. Bueno, esto ya está listo. Ahora sí, quedó perfecto de dulce. En un bol grande o en un vitrolero grande vamos a colocar el hielo. Y ahora vamos a colocar nuestra agua que hemos preparado. Le agregamos un poco más de agua. Aquí ustedes pueden agregarle más agua o hielo, lo que gusten. Este bol que estoy usando tiene una capacidad de 3 galones. Bueno, ahora vamos a mezclarlo y miren cómo se escucha ese hielito súper refrescante. Miren cuánto de ustedes se les antoja esta bebida. Miren qué rica se ve. Esta bebida no solo lo puedes hacer para compartir con la familia, también lo puedes hacer para fiestas o para vender. Vamos a estar usando vasitos con tapa, miren. Yo voy a usar el de 16 onzas. Aquí ya tenemos listos nuestros vasitos con hielo, ya que esta agua debe de estar súper fría. Miren nada más, qué ricura. Esta agua es la mejor agua que podemos consumir, mi gente. Bueno, vamos a servir. Y si por primera vez nos estás viendo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí en nuestro canal vas a encontrar una variedad de recetas, así que toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video con una receta súper sencilla y súper fácil, como esta agua refrescante que estamos preparando el día de hoy. Esta es la mejor agua que puedes consumir juntamente con tus hijos, con tu familia. Y pues también abajo de este video les voy a dejar el enlace de otras aguas refrescantes y saludables que pueden ustedes consumir. Así que chequen la cajita de información, ahí se los voy a estar dejando. Y además los beneficios son muchos para mejorar nuestra salud, así que se los recomiendo que preparen esta refrescante agua en este verano, ya que está haciendo demasiado calor, ya que esto te quita la sed por lo que contiene muchísimos minerales. Bueno, ahora colocamos la tapita. Enseguida le ponemos el popote y esto ya está listo para la fiesta o para venderlos. Miren, ha llegado el mejor momento y es probar esta deliciosa agua. Miren, aquí tenemos nuestra agüita súper refrescante. Miren cómo se ve, con mucho hielito. Esto es lo mejor. Vamos a probarlo. Quedó exquisito, súper rico, muy rico. La verdad, se los recomendamos. El sabor de las moras quedó riquísimo con esta combinación que hicimos con la sábila. Quedó perfecto. Aquí ustedes pueden destaparlo para que puedan disfrutar
los trocitos de sábila que están muy deliciosos. Bueno, mi gente, esto sería todo por hoy. Me despido, pero antes de despedirme quiero mandarles saludos a cada uno de ustedes y muchas gracias por ser parte de Casi Familia TV. Regálenos sus likes y dejen sus comentarios qué tal les parece estas bebidas que estamos compartiendo con ustedes. Son las mejores bebidas que hemos nosotros probado y pues se lo estamos compartiendo para que también ustedes lo prueben y lo disfruten con su familia. Bueno, los ingredientes que vamos a usar para esta rica y deliciosa agua fresca van a ser 3 pencas de sábila, porque esta sábila que tengo aquí son pequeñas, así que voy a estar usando 3, y si ustedes consiguen sábila grande van a estar usando 2 pencas de sábila. Y también vamos a usar sal de mar o sal de grano, vamos a estar usando 1 cucharada. Estaré usando 3 piñas, las piñas que estoy usando son pequeñas, así que si ustedes consiguen piña grande van a estar usando 2. Y para endulzar esta deliciosa agua fresca vamos a estar usando azúcar stevia, o también pueden utilizar miel de agave, miel de abeja o miel de maple o cualquier otra miel que ustedes consigan. Bueno, en esta ocasión voy a estar utilizando miel de agave. Ahora vamos a empezar con la preparación y lo primero que vamos a hacer es poner agua en una olla. Vamos a calentarlo a fuego medio alto. Aquí tengo aproximadamente unos 4 litros de agua. La cantidad de agua no es tan importante, así que ustedes calculen. Y vamos a agregar 1 cucharada de sal. Lo mezclamos y vamos a esperar entre 5 a 10 minutos para que el agua se caliente. No debe de estar bien caliente, pero tampoco debe de estar fría. Y para ver si ya está listo nuestra agua, vamos a sumergir nuestro dedo. Y si consentimos lo caliente, es exactamente en el punto que necesitamos el agua. Vamos a apagar la estufa y lo retiramos del fuego. Ahora vamos a cortar la sábila. Retiramos esta parte y cortamos la sábila en trozos moderados. Lo que ya cortamos lo vamos a colocar en el agua que preparamos con sal. Este es un proceso súper sencillo, muy fácil de hacer. Aquí ya tengo toda la sábila en el agua con sal. Vamos a dejarlo que repose por unos 12 minutos para que se limpie muy bien la sábila, ya que necesitamos que se limpie muy bien del acíbar, ya que no lo necesitamos por el momento. Y antes de seguir, pues vamos a limpiar nuestra tabla de picar, ya que aquí ha quedado el gel o la acíbar que ha soltado la sábila y es bien importante limpiarlo o lavarlo muy bien. Y después vamos a limpiar la piña. Vamos a sacarle el jugo a las piñas. Y les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información. Así que por favor, gente hermosa, pasen y chequen la cajita para que tomen nota. Vamos a cortarlo así en tiras, ya que vamos a sacarle el jugo. Y como pueden ver, lo estoy cortando con todo el corazón, pero si ustedes lo quieren licuar, también se puede. Bueno, vamos a ir reservando los trozos de piña por este lado. Y seguimos con el otro. Le vamos a sacar el jugo a 2 piñas. Traten de usar piña madura. Así que cómprenla, si está verde, cómprenla antes para que se vaya madurando poco a poco en casita. Y así van a preparar esta rica agua. Estamos usando 3 piñas pequeñas, ya que vamos a estar preparando una buena cantidad de agua fresca, ya sea para consumo o también lo pueden hacer para venta o para fiestas. Esta no es cualquier agua, mi gente, es una agua fresca pero saludable. Vamos a cortarlo en trozos pequeñitos para que podamos sentir trocitos de piña a la hora de tomar esta deliciosa agua. Miren, esta piña está madurita y está súper dulce. Y por aquí tenemos la sábila que dejamos reposando por 12 minutos. Han pasado ya los 12 minutos y ahora es momento de limpiarlo. Vamos a estar usando servilleta de cocina o papel absorbente para limpiar
nuestra sábila. De esta manera lo vamos a hacer. Lo secamos muy bien y lo limpiamos. Miren, aquí ya nuestra sábila está completamente limpia. Limpia de la cosa amarillenta que suelta la sábila o la acíbar. Miren, este proceso lo he hecho muchas veces, pero si ustedes quieren ver los beneficios de las sábilas o las propiedades de la sábila, abajo de este video en la cajita de información les voy a dejar el enlace del video para que ustedes pasen a verlo. Ya lo tenemos aquí en nuestro canal. Esta agua amarillenta que ha quedado aquí, vamos a retirarlo, lo vamos a botar porque no lo vamos a usar. En un contenedor o cualquier otro recipiente vamos a colocar un poco de agua. Esta es agua limpia. Reservamos nuestra agua ya que aquí vamos a estar colocando la sábila. Vamos a retirar las orillas de la sábila y vamos a cortarlo de esta manera para poder extraer toda la pulpa. Miren cómo se ve de cristalina esta sábila. Y con una cucharita vamos a retirar la pulpa de la sábila de esta manera. Miren cómo se ve de riquísima. Lo vamos a colocar en el contenedor donde tenemos el agua limpia. Le raspamos lo más que se pueda aquí a la sábila para extraer toda la pulpa de la sábila. Vamos a usar esta herramienta para triturar nuestra sábila. Vamos a triturarlo para que queden los trocitos pequeñitos y se puedan sentir a la hora de tomar esta riquísima agua fresca. No les recomiendo que lo licúen ya que se pierden las propiedades, así que es bien importante triturarlo, ya sea con una herramienta como el que estoy usando o también lo pueden hacer con sus manos completamente limpias. Bueno, ahora vamos a sacarle el jugo a la piña y para eso vamos a estar usando un extractor de jugo. Hoy que nos estás viendo y no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas. Toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video con una receta súper sencilla y muy fácil de hacer. Así como esta agua fresca que estamos preparando el día de hoy. Aquí ya tenemos listo nuestro jugo de piña. Hemos conseguido como 5 tazas de jugo en 2 piñas pequeñas. Así que ahora vamos a preparar nuestra deliciosa agua. En esta ocasión lo vamos a combinar la sábila con la piña. Aquí tenemos nuestra sábila triturada. Vamos a agregar nuestro jugo de piña. Miren nada más qué ricura. Le he puesto un poco más de agua para aprovechar todo. Le agregamos más agua y ahora vamos a agregarle la miel de agave. Vamos a agregarle 2 tazas de miel de agave, ya que la piña es un poco ácida. Bueno, ahí está. Ahora vamos a mezclarlo muy bien. Aquí ustedes lo pueden endulzar a su gusto. Yo le estoy poniendo 2 tazas de miel, ya que le estaremos agregando mucho hielo para que esta agua esté súper fría. Bueno, vamos a probarlo. Esto está perfecto. Para mí está muy bien de dulce. Recuerde que le vamos a poner hielo, así que debe de quedar dulcecito, que no quede desabrido nuestra agua, sino que quede súper rica. Miren. Bueno, ya todo listo nuestra preparación. Vamos a colocar hielo en un bol grande o en un vitrolero. Aquí estamos usando 7 libras de hielo para que quede súper fría nuestra agua fresca. Vamos a agregar la piña que hemos picado y vamos a reservar un poco para colocarlo en nuestros vasitos. Ahora vamos a agregar nuestra preparación. Miren nada más qué rico se ve. Estaremos agregando más agua. Aquí ustedes pueden agregar más agua o más hielo. Por todo he usado 5 cuartos de agua. Y miren cuánto nos ha rendido. Este bol que estoy usando tiene una capacidad de 3 galones, aproximadamente 12 litros.
Vamos a mezclarlo y miren cómo se ve esta delicia. Buenísimo para refrescarnos en este verano, pero también lo pueden disfrutar en cualquier época del año esta deliciosa bebida. Para servir esta riquísima agua estaremos usando vasos con tapa. Yo voy a estar usando vasos de 16 onzas, trae su tapita. Miren así. Y vamos a estar usando popotes. Vamos a ponerle un poco de piña picada en nuestros vasitos. Aquí ya lo tenemos listo con hielo. Servimos nuestra agua. Y miren cómo se ve de refrescante. Miren nada más, qué delicia. Anímense a preparar y vender estas deliciosas aguas frescas saludables. Ahora pues nada más le ponemos la tapita de esta manera, miren. Es súper sencillo. Le ponemos su popote y listo. El mejor momento ha llegado y es probar esta delicia. Esta agua refrescante que quedó súper riquísima. Vamos a probarlo. Quedó buenísimo. Para empezar vamos a ver los ingredientes que vamos a usar para esta deliciosa bebida. Vamos a estar usando 2 pencas de sábila. Las sábilas que estoy usando son grandes, así que vamos a estar usando 2. Pero si son pequeñas vamos a usar 3 pencas. Y también vamos a usar una cucharada de sal de grano o sal de mar. También puede ser sal Himalaya. Pero si ustedes no tienen ninguna de esas 2 sal, pueden utilizar la sal común, la que regularmente usan para cocinar. Estaremos usando la cantidad de 20 limones. Miren, aquí tenemos 20 limones. Ahorita que está la temporada de limones, pues los limones están bien jugosos. Estaremos usando una taza de chía. Estas son unas semillitas. Miren. Y para endulzar esta deliciosa agua fresca vamos a usar azúcar stevia. También pueden utilizar miel de abeja, miel de agave o cualquier otra miel. También vamos a usar agua. Aquí tengo por lo pronto 3 cuartos de agua, pero al final yo les voy a decir qué cantidad de agua vamos a estar usando por todo. Lo primero que vamos a hacer es hidratar la chía. Aquí tengo 2 cuartos de agua, casi 2 litros. Vamos a agregar la chía. Lo mezclamos y dejamos que repose aquí para que se hidrate muy bien. Ahora en una cazuela o en una olla vamos a poner agua. Bueno, aquí tengo aproximadamente 4 litros de agua. La cantidad de agua no importa, pero vamos ahora a agregarle una cucharada de sal y vamos a prender nuestra estufa a fuego medio alto. Mezclamos la sal y vamos a tomar el tiempo. Vamos a esperar entre 5 a 10 minutos. A partir de los 5 minutos vamos a ir checando qué tan caliente está el agua para que no se nos vaya a pasar. Necesitamos que esté tibia, pero más caliente que fría, y pues tampoco debe de hervir, así que vamos ahora a esperar. Han pasado 6 minutos y vamos a checar el agua. La forma más sencilla y más fácil es sumergiendo nuestro dedo en el agua. Si consentimos lo caliente que está el agua, pues es así como necesitamos la temperatura de esta agua. Y sí, aquí está perfecto. Voy a apagar la estufa y lo vamos a retirar. Y como ya tenemos listo nuestra agua con sal, ahora vamos a cortar la sábila. Empezamos por retirarle esta parte, miren. Y vamos a cortarlo en trozos moderados. Mientras corto la sábila, les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información. Así que gente hermosa y linda, pasen y chequen la cajita para que tomen nota. Aquí vamos colocando toda la sábila, miren. La sal nos va a ayudar a precipitar la acíbar que contiene la sábila, así que necesitamos que la sábila se limpie muy bien. Ahora vamos a tomar el tiempo, vamos a dejarlo reposando por 12 minutos. Una vez que hayamos cortado la sábila, aquí en nuestra tabla pues ha quedado ese gel amarillento, así que vamos a limpiarlo o lo vamos a lavar muy bien. Bueno, ahora ya tenemos todo limpio y vamos a pasar ahora a sacar el jugo de los limones.
mientras esperamos que la sábila se limpie muy bien. Esta bebida que estamos preparando el día de hoy no es cualquier bebida, es una bebida súper natural. Para todas aquellas personas que no pueden consumir azúcares, les recomiendo esta deliciosa agua fresca para refrescarse en este verano, ahora que está haciendo demasiado calor. Pero bueno, vamos ahora a sacarle el jugo a todos estos limones. Y si eres una de las personas que te gusta cuidar lo que comes, lo que tomas, bueno, te recomiendo esta deliciosa bebida, ya que es una bebida súper natural y además es muy saludable. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video con una receta súper exquisita, súper fácil y súper deliciosa como esta agua fresca que estamos haciendo el día de hoy. Si los limones que estás usando tienen semillitas, al final vas a colar este jugo, pero si no, se lo vamos a agregar así como está. Y aquí tenemos la sábila en el agua. Ahora lo que vamos a hacer es limpiarlo. Vamos a estar usando servilleta de cocina o papel absorbente para poder limpiar y secar muy bien los trozos de sábila de esta manera, miren. Esto es muy sencillo y así es como nos queda nuestra sábila bien limpia, bien cristalina. Miren, hemos retirado la mayor parte de la acíbar, ese gel amarillento. Y de esta misma manera pues vamos a continuar limpiando y secando todos los trozos de sábila hasta que terminemos. Y esta agua que ha quedado aquí lo vamos a botar, lo vamos a tirar porque esta agua no nos sirve. Aquí está depositado toda la acíbar que ha soltado la sábila. Y en un contenedor grande vamos a colocar un poco de agua. Ahí está, esta es agua limpia, vamos a reservarlo. Y ahora vamos a pasar a sacar la pulpa de la sábila. Le quitamos las orillitas y luego lo cortamos de esta manera. Miren qué limpia se ve esta sábila. Y si gustas ver los beneficios y las propiedades de esta agua angelical de sábila, aquí en nuestro canal ya tenemos el video, así que por favor pasen y chequen la cajita de información, ahí se los voy a dejar. Les voy a estar dejando el enlace para que ustedes pasen a ver el video. Ahora lo que estoy haciendo es agregarle sabor para que lo podamos consumir como agua fresca con mucho hielito y refrescarnos pues en este gran calorón que está haciendo, ya que esto queda súper rico, súper delicioso. Se los recomiendo, mi gente, que lo haga para que ustedes empiecen a tomar aguas frescas súper naturales. Ya que hayamos cortado la sábila con una cuchara, vamos a retirar la pulpa de esta manera. Así es muy fácil. Y vamos a ir colocando la pulpa de la sábila en el agua limpia que tenemos en el recipiente. Este proceso pareciera que es muy difícil, pero realmente no. Es muy fácil, muy sencillo. Miren, así. Espero y trates esta receta y déjame tu comentario qué tal te parece. Ya que esta agua, aparte que es muy deliciosa y saludable, pues nos ayuda muchísimo, mi gente. Nos ayuda muchísimo en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en nuestra piel. Es muy buena esta agua de sábila, tiene muchos beneficios. Y pues ahora que lo vamos a combinar con la chía, pues la chía también tiene buenísimos beneficios. Aquí ya tenemos toda la pulpa de la sábila. Vamos a triturarlo. Vamos a estar usando esta herramienta para triturar nuestra sábila. Esta herramienta que tengo es un separador de carne molida, pero yo lo uso para triturar la sábila. Y en caso de que no consigas una herramienta así, puedes hacerlo con tus manos completamente limpias. Hay que triturarlo muy bien la sábila hasta que queden los trocitos pequeñitos. No te recomiendo que lo licúes porque se pierden las propiedades de la sábila. Así que vamos a ver la manera de cómo hacerlo menos licuarlo. Ya tenemos nuestra sábila bien triturada. Vamos ahora a agregar la chía que habíamos dejado hidratando.
Vamos ahora a agregar el jugo de los limones. Vamos mezclando. Y también vamos a agregar el azúcar. Estaré usando 2 tazas de azúcar, así que aquí se lo vamos a poner de una vez y vamos a mezclarlo muy bien hasta que el azúcar se incorpore. Hemos mezclado muy bien ya el azúcar. Vamos a probarlo, qué tal quedó. Esto está riquísimo. Está perfecto de azúcar, pero el azúcar ya es al gusto. Bueno, ahora vamos a colocar el hielo en un vitrolero grande o en un bol. Yo tengo este bol que tiene una capacidad de 12 litros. Así que voy a colocar el hielo. Vamos a ponerle suficiente hielo para que esta agua quede súper fresca y muy fría. Bueno, ahora vamos a colocar aquí nuestra agua. Aquí ustedes pueden completar con más agua. O le pueden poner un poco más de hielo. Yo aquí le voy a poner agua. Bueno, ahí está. Por todo he usado 6 cuartos de agua. Y vamos a mezclarlo. Miren nada más qué delicia. Esta es una deliciosa limonada de sábila con chía. Miren qué rico se ve. Vamos a estar usando vasitos con tapa. Los que estoy usando son de 16 onzas, pero ustedes pueden utilizar más grandes si gustan. Bueno, aquí tenemos ya nuestros vasos con más hielo para que esta agua esté súper fría y muy refrescante. Así que vamos ahora a servirlo. Lo mezclamos muy bien y después ya servimos nuestra agua y miren qué ricura, qué delicia. Esta agua lo pueden preparar para disfrutar en familia o también lo pueden hacer para una fiesta. Y si tienes un negocio de aguas frescas, lo puedes incorporar para que vendas estas delicias, estas aguas frescas súper saludables. O si gustas emprender tu negocio, pues te recomiendo que prepares aguas saludables para vender. Miren, pues ahora nada más le ponemos la tapita y estos ya están listos para disfrutarlos. Después de todo, ha llegado el momento de disfrutar y de probar esta delicia. Está súper refrescante y muy delicioso. Se puede sentir el sabor del limón y también podemos sentir el sabor de la sábila. Y para poder sentir los trocitos de sábila y la semillita de chía, pues podemos destapar nuestro vaso y disfrutarlo de esta manera. Miren. Bueno, vamos a empezar por ver los ingredientes que vamos a usar para esta deliciosa agua refrescante. Bueno, vamos a estar usando 3 pencas de sábila. Aquí tengo 3. Están pequeñas, por eso vamos a usar 3, pero si ustedes consiguen sábila grande van a estar usando 2 pencas. Y también vamos a usar una cucharada de sal de mar o sal de grano. Estaremos usando pepinos, ya sea que usen pepinos pequeños, estos pepinillos. Vamos a estar usando 4 libras y si no también pueden usar pepinos grandes. Van a estar usando unos 5 pepinos grandes. Yo aquí voy a usar uno de estos para decorar el agua fresca al final. Y para endulzar esta agua fresca vamos a estar usando miel, ya sea que usen miel de abeja, miel de agave o miel de maple o cualquier otra miel que consigan. En esta ocasión voy a estar usando azúcar stevia.
Lo primero que vamos a hacer es poner agua en una olla o en una cazuela. Vamos a ponerlo a calentar a fuego medio alto. Agregamos la cucharada de sal. Aquí ustedes pueden utilizar sal Himalaya, la sal rosita, o también pueden utilizar la sal común que usan siempre para cocinar. Así que no hay excusa para preparar esta deliciosa agua. Vamos a mezclarlo. Movemos aquí el agua con la sal y vamos a dejarlo que se caliente por alrededor de 5 a 10 minutos. Pero vamos a estar checando después de los 5 minutos para que el agua no se sobrecaliente. Debe de estar caliente, pero no demasiado, y tampoco no debe de estar frío. Y la sal que le pusimos aquí al agua nos ayuda a precipitar la acíbar de la sábila, ya que en menos tiempo limpiamos muy bien la sábila de ese gel amarillento. Han pasado ya 6 minutos. Lo que voy a hacer ahora es sumergir el dedo para checar cómo está la temperatura del agua. Si resistimos a lo caliente, es así como debe de estar el agua. Pero si sientes que aún le falta, pues lo dejas un poquito más. Y si ya está listo, pues lo retiramos. Vamos ahora a cortar la sábila. Le retiramos este pedazo y cortamos en trozo de este tamaño. Miren, aquí tenemos nuestra agua con sal. Vamos a colocar la sábila y vamos a dejarlo reposando por unos 12 minutos para que se limpie muy bien la sábila de la acíbar. Este proceso es muy sencillo y lo he hecho en varios videos para preparar esta deliciosa agua, así que les recomiendo que pasen a ver los videos. Y ahora vamos a limpiar nuestra tabla de picar porque ha quedado gel amarillento y eso pues no nos sirve, así que hay que limpiarlo muy bien y lavar muy bien para poder usar nuestra tabla de picar. Enseguida vamos a lavar muy bien los pepinos. Aquí tenemos 4 libras de pepinillos, miren. Estos están súper deliciosos, así que esto es lo que voy a estar usando. Ya tenemos nuestra tabla y nuestro cuchillo totalmente limpio. Ahora vamos a cortar los pepinos. Vamos a cortarlo en trozos pequeños para poderlo licuar muy bien. Le quitamos los extremos y lo cortamos en trozos. Y les recuerdo que la lista de los ingredientes se los voy a dejar abajo de este video en la cajita de información. Así que por favor pasen y chequen la cajita para que vean las cantidades exactas que vamos a usar para esta receta que vamos a preparar el día de hoy. Es un agua refrescante súper saludable. Y si gustan ver los beneficios de la sábila y las propiedades de la sábila, abajo de este video les voy a dejar el enlace de un video donde les explico todo acerca de la sábila. Así que vamos a seguir cortando aquí el pepino hasta que terminemos. Ya tenemos todos nuestros pepinos cortados, miren, lo reservamos. Y el pepino grande vamos a pelarlo, pero no del todo. Vamos a hacerlo así. Le retiramos los extremos y lo vamos a cortar en rodajitas de esta manera. Esto lo hacemos para decorar nuestra agua fresca al final y se va a ver muy antojable. Pero esto ya sería opcional. Si gustan lo pueden hacer y si no pues nada más lo dejan así. Después de 12 minutos vamos a limpiar la sábila con papel absorbente o con servilleta de cocina. Miren, de esta manera vamos a limpiar nuestra sábila. Lo secamos muy bien y lo vamos reservando. Ya vieron qué fácil es limpiar la sábila, miren. Y así ya lo podemos usar para esta agua fresca que vamos a preparar el día de hoy. Hemos terminado de limpiar la sábila y aquí tenemos el agua amarillenta. Aquí está depositada toda la acíbar de la sábila, así que esto lo vamos a botar, no lo vamos a usar. Ahora en un recipiente o en un contenedor vamos a estar poniendo un poco de agua limpia.
Ahí está. Reservamos nuestra agua y vamos a sacar la pulpa de la sábila. Lo que vamos a hacer es quitar las orillas de la sábila y luego lo cortamos de esta manera. Y miren cómo se ve esta sábila, bien limpia, cristalina. Esto ya lo podemos comer así, mi gente, y sabe delicioso. Miren, con una cuchara sacamos la pulpa. Y esto lo vamos a colocar en el contenedor donde tenemos el agua limpia. Miren, así es como lo vamos a hacer. Se los enseño más cerquita para que vean. Este es un proceso súper sencillo, muy fácil de hacerlo. Miren. Y así vamos raspando lo que es la sábila para extraer toda la pulpa, todo el gel de la sábila. Esto ya está completamente limpio. Miren, esto lo tenemos que hacer directamente aquí al agua. Pero como yo estoy haciendo el video, pues les estoy enseñando cómo lo deberíamos hacer. Ya ustedes en casita pues así lo van a hacer, para que así no desperdicien nada de gel, sino que aquí mismo cae todo. Vamos a usar una herramienta así para triturarlo. No les recomiendo que lo licúen, ya que se matan las propiedades de la sábila. Lo que pueden hacer es triturarlo con las manos completamente limpias, y eso es mucho más fácil. Trituramos muy bien la sábila para que suelte el gel y también para que queden los trocitos pequeños, y a la hora de beber esta agua saludable y refrescante pues podemos sentir los trocitos de sábila. Aquí ya está listo, miren. Colocamos el pepino aquí en el vaso de la licuadora y esto lo vamos a licuar con un poco de agua. Al final yo les voy a decir cuánta agua vamos a usar. Bueno, vamos a licuarlo y ahorita regresamos. Ya hemos licuado la primera parte de pepino, y aquí donde tenemos nuestra sábila triturada vamos a agregar lo que hemos licuado. Miren nada más qué delicia. Les recomiendo que licúen el pepino así con toda la cáscara o con toda la piel, porque también ahí hay muy buenas propiedades, así que no lo eliminen. Vamos a seguir. Continuamos licuando la segunda parte, ya que es mucho pepino, lo vamos a hacer en dos partes. Y aquí vamos a agregar el azúcar. Vamos a estar usando 2 tazas de azúcar stevia. Aquí va la otra taza. Vamos a agregarle un poco de agua. Y ahora vamos a llevarlo a licuarlo muy bien. Bueno, aquí va la otra parte. Vamos a mezclarlo bien. Y miren nada más qué delicia. Bueno, ya tenemos nuestro bol listo. Vamos a colocar el hielo. A esta agua fresca le vamos a poner suficiente hielo, o sea, mucho hielo. Aquí son 7 libras de hielo para que nuestra agua quede súper fresca. Vamos ahora a colocar el pepino cortado en rodajas. Y después agregamos nuestra agua que hemos preparado. Miren este color, qué hermoso se ve. Vamos a agregarle un poco más de agua.
Y ahora vamos a mezclarlo con mucho cuidado y miren cómo se ve esta delicia. Por todo yo aquí usé 4 cuartos de agua, casi aproximadamente 4 litros, y el bol que estoy usando pues son de 3 galones, aproximadamente 12 litros. Y para servir esta deliciosa agua refrescante y saludable de sábila con pepinos, vamos a estar usando vasitos de 16 onzas. Bueno, también pueden usar vasos más grandes si gustan. Estos vasitos ya los tengo aquí con hielo, también traen tapitas, así que vamos a estar colocándole su tapa después que ya lo hayamos servido esta deliciosa agua. Por aquí tengo algunas rebanadas de pepino, le iremos colocando aquí en nuestro vasito para que se vea muy bonito y también para que se antoje más. Ahora pues vamos a servir nuestra agua. Esta agua quedó súper riquísima. Miren qué delicia. Y estos ya están listos para venderlos, o también si quieren hacer una fiesta y preparar agua saludable, les recomiendo que hagan esto, o también de otros sabores. Aquí en nuestro canal hay una variedad de sabores que ya les he compartido, así que chequen la cajita de información, ahí les voy a estar dejando los enlaces de otros sabores de aguas saludables que tenemos aquí en nuestro canal. Ahora le vamos a poner el popote y a disfrutar, se ha dicho, mi gente. Bueno, mi gente, después de todo ha llegado el mejor momento, y es probar esta delicia, esta agua refrescante y además saludable. Así que los invito a que lo preparen, mi gente, y déjenme sus comentarios abajo de este video qué tal les parece. Vamos a probarlo. Miren, aquí tengo mi agüita bien deliciosa, miren nada más. No tienen idea lo rico que está esta agua. Está muy refrescante porque le pusimos muchísimo hielo. A mí me encanta cómo sabe el sabor. La combinación quedó perfecta. Sábila con pepino. Miren, aquí ya lo llené más para disfrutar los trocitos de sábila. Esto quedó riquísimo. De dulce quedó perfecto. Así que mi gente, corran por los ingredientes. Son bien económicos los ingredientes que estamos usando. La sábila no es cara, el pepino no es caro. Así que te invito a que prepares esta deliciosa agua y te refresques. Hasta aquí hemos llegado con esta recopilación de estas bebidas. Aparte de refrescante y saludable, son bien deliciosas, cada uno con su respectivo sabor y textura. Además contiene buenos beneficios. Y comenta cuál de todas te encantaría probar, o también deja tu comentario cuál de todas has probado. Así que mi gente, me despido y espero que disfruten este video como yo disfruté hacerlo. Saludos a todos, espero que estén bien. Muchas gracias por ser parte de Casi Familia TV. Regálanos tu like y comparte nuestro video en tus redes sociales. Dios me los bendiga y hasta la próxima.